Traer a gente que esté en tema. Así que hemos traído a nuestro economista, el señor Emiliano López. Hola, Emi. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, podemos decir que Sí, estamos transitando. Si se puede decir bien. Mal trago de alguna manera. Bueno, por eso te trajimos el agüita. No, buenísimo. Viene muy bien. Aparte recordábamos que la última vez estábamos, ¿qué hacemos con nuestros ahorros? Sí. Y No va a haber ahorros. Claro, lo bueno es que no te tenés que estresar Lo bueno por es que cómo, eso- porque eso ya no van a ya estar. pasó. Ahora, ¿cómo puede ser que en un lapso, Argentina es tremenda, cómo en un lapso tan pequeño de tiempo podemos ir saltando entre universos? Pero vos habías venido antes de las elecciones, ¿no? No. Fue ya estábamos, Sí, que sí, sabíamos que iba post-elecciones, sí. a suceder algunas cositas. Tremendo, pero bueno, Emi, te cuento qué es lo que vamos a hacer. Tenemos acá punto por punto. ¿Te Bien. parece? Vamos uno por uno repasándolas. Sí, como a ustedes y les las, parezca bien. las comentamos, Sí. las charlamos a ver qué sucede. Primer medida, esto ya lo mencionábamos al comienzo. Tuvimos antes de las medidas una introducción enorme en donde hubo naranjas y leches, utilizándose como analogías Metáforas. para entender lo que es el déficit fiscal y qué es lo que pasa con la Argentina. Y uno de los primeros puntos que se tocó fue que no se renuevan los contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia. Esto me imagino que tiene que ver con contratos a nivel nación, de lo que serían últimos Sí. contratados. Sí, en principio están hablando del Estado Nacional, ¿no? Del Ok. gasto nacional. El gasto fuerte del Estado en toda la República Argentina es provincial, ¿no? Ok. Sobre todo provincial, de las distintas provincias. Pero bueno, hay, por supuesto, ministerios, secretarías y entes autárquicos o autónomos nacionales que tienen algún grado de representación. Ahora, en el gasto consolidado, se llama el gasto de las provincias más la nación, es bastante poco. No mueve la aguja. No mueve la aguja para nada, ni incluso la reducción de ministerios, me anticipo al otro punto, ¿no? Ok. Ministerios a secretarías. Es todo uno. Ayer la escuchaba Julia Estrada, ¿no? Una economista Sí. que seguramente conozcan, decía algo así como un 0,01% del PBI. 0,001. 0,001%. O sea, exacto. Ok. O sea, muy poquito de lo que es en sí el recorte fiscal. O sea, el Gasto- grueso del recorte fiscal no parece estar en eso. ese- Ni en ese siquiera punto. en esta situación, que igualmente es una situación No, gente que se queda desesperanzadora sin para un laburo. montón de Sí, gente que se va a quedar sin claro. laburo, ¿no? Obviamente. Gasto consolidado es el de todo. Gasto consolidado, claro, es provincias más nación más Ok. municipios. Ok. Eso se calcula no todos los años, o sea, no tiene una periodicidad muy clara de cálculo año a año, Ok. muy prolija, ¿no? Porque Ok. a veces no se sabe cuánto se gasta, no se sabe cuánto se recauda tampoco. Hablando también de aguja y de cuánto mide, suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año. ¿Eso en términos de dinero constituye una gran porción? Yo creo que no, para nada. Él lo dijo ayer, 34.000 millones de pesos. Bueno, en un año, 34.000 millones de pesos. O sea, el PBI de Argentina son alrededor de 600.000 millones de dólares, ¿no? Ok. 34.000 millones de pesos. Claro, de pesos De es pesos. encima. Claro, Sí, aparte sí. en época Milei No, son unos eso no tiene nada, morlacos. creo, no tiene nada que ver con el ajuste fiscal en sí, sino más bien con otras lógicas de comunicación o cómo debe comunicarse, que tiene que ser más material de análisis de ustedes. Ok. Pero bueno, ahí hay un impulso fuerte a la lógica de redes sociales para la comunicación e individualizarlas, ¿no? Sí, A través justamente hablábamos de personajes eso, muy- como cómo la cobertura pública y de los actos de gobierno se va a volcar a la cobertura en medios como si fuese un Sí. emprendimiento. Y cómo se baja eso. Y también cómo esto de me imagino, ¿no? Como esto, los medios grandes comiéndose a los chiquitos. Sí, yo creo que ahí es una cuestión más política, simbólicamente tiene algún peso para ellos. Y después creo que hay una estrategia que fue bastante utilizada por Trump en su momento en Estados Unidos, esa estrategia de redes. No sé si se acuerdan de la toma del Capitolio, Sí. el intento de toma del Capitolio estuvo convocada por Facebook, ¿no? Como que hay una idea de que esa es la comunicación de esta nueva derecha, ¿no? Sí, no, y también con todo este tema de la pauta, de los pauteros, de los ensobrados, tipo, es 100% político esta decisión porque claramente no mueve nada a nivel dinero, pero sí es como marcar, bueno, nosotros dijimos que esto no iba a suceder más. Bueno, lo mismo pasa con lo de los contratos a nivel nacional, digo, Sí. viene parte hablando Aparte de lo era lo mismo. que hablábamos, o sea, cuando hablamos de esto no es que estamos hablando de TN, C5N, perdiendo la pauta, o sea, grandes conglomerados de medios. Estamos hablando de medios ultra chiquitos, provinciales, Sí. municipales, que a veces es el sustento que tienen económico para poder sobrevivir. Por eso ahí van a estar para mí con los colmillos afuera para agrandar cada vez más su imperio comunicacional a costa de, bueno, también pérdida de laburo.
pérdida de pluralidad de voces. Total. Sí, quizás sí haya alguna cuestión que eso en algún momento circuló, no recuerdo por dónde, alguna posibilidad de que se incluyan o que empiecen a intervenir otras empresas transnacionales de medios, ¿no? Tipo Carlos Slim o Claro. esas que no están hoy operando en Argentina. También es una apertura a eso en algún punto, ¿no? A ese tipo de Directamente de cadenas. afuera, que Claro, que nos sí tienen su vengan propio financiamiento y bueno. A ver, acá ya llegué a un punto. Esta es una de las cosas que no terminé de entender. Reducción de los ATN a las provincias. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué es el ATN? Eso es, básicamente, hay una serie de acuerdos que no están no están preestablecidos por ley los montos, no es la coparticipación federal, por ejemplo, que tiene una serie de participaciones acordadas por ley para las distintas provincias en función de su población. Sí. Y de algunas cosas que ocurrieron en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe mucho menos de lo que aporta. Esto ya, bueno, lo dijo Axel en su momento, el gobernador. Y lo que tienen estos ATN son, en definitiva, fondos que se transfieren a las provincias para, de alguna manera, resolver cuestiones concretas que van surgiendo en las necesidades de gasto, ¿no? Que tienen las provincias, que acuerdan con el Estado Nacional esos fondos, y el Tesoro Nacional financia a las provincias. En algún punto ahí hay algo que es bastante claro, sí, de lógica de ajuste, que es, bueno, no te voy a dar un mango, vos fijate cómo te financiás la provincia en principio. El famoso no hay plata. El famoso no hay plata, ¿no? Entonces, no hay plata, obviamente, salvo que te pida algunas cosas que hagas y las hagas, ¿no? Yo me imagino negociaciones ahí, pero son todas Claro, porque especulaciones. esto ya forma parte de un tira y afloje de cada gobernador con la nación, digamos. Exacto. Bueno, Sí. pero ahí creo que cumple un rol central en la asunción Axel Kicillof cuando dijo unamos fuerzas cual película de Avengers, como bueno, a todos nos está pasando, todos sufrimos la mala coparticipación, todos vamos a sufrir este gobierno nacional ausente de alguna manera, o que dice no hay plata. Y medio que tiró, unámonos todos en este sentido, o sea, reclamar lo que nos corresponde, porque hasta el chabón mismo dice, a mí me corresponde más, voy a seguir siendo una provincia solidaria, repartámosla como se dice que hay que repartirla. Pero bueno, esto ya genera un problema, porque sabemos que las provincias que no reciben bien la coparticipación viven un poco de estas transferencias que hace el Estado Nacional. Sí, totalmente, y en algún punto es una responsabilidad del Estado Nacional, que es el principal recaudador de impuestos a nivel nacional, Sí. dar estos recursos para que las provincias puedan sustentar sus gastos. Lo que pasa que, bueno, en una mirada del Estado es el enemigo y provoca todos los males de la sociedad, bueno, está bien. Yo creo que es una posición totalmente ideologizada y ridícula en términos económicos, ¿no? Para pensar en un país federal. Pensar en un país federal incluye que si la recaudación impositiva es centralmente nacional, alguna forma de repartija de ese dinero tiene que haber. Y ahora, ¿reducción se sabe de cuánto o es simplemente reducción? Acá estas cosas quedan como medio al aire, ¿no? Dijo mínima. ¿Qué Mínima. es mínima? No, o sea, es lo que vamos a descubrir. no se sabe. Ahí empieza el biribiri de las negociaciones políticas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que eso no puede ser ni siquiera negociado a través del Congreso. No, es eso algo es una mesa chica. Vamos con el siguiente. Sí. Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron. Bueno, yo acá hago un punto que tiene que ver con otros de los puntos. A ver. Porque me parece que es importante focalizar en qué es este plan en general. Este plan y más o menos toda la política del gobierno. La idea es generar una recesión profunda. Yo creo que esa es la idea que tienen, generar una recesión económica profunda y una redistribución de ingresos regresiva, decimos los economistas, ¿no? Una idea de una distribución de ingresos más desigual. En esa lógica, lo de la obra pública eso sí es muy importante. No solo por el empleo directo que genera la obra pública, sino por los encadenamientos que genera la obra pública. Materiales, etcétera, Obrero ¿no? de la construcción. Obrero de la construcción directos, pero a su vez gente que trabaja en la producción de plástico, gente que trabaja en la producción de cemento, gente que trabaja en la producción de hierro. Es una cadena productiva, ¿no? La construcción es muy procíclica, es decir, cuando el ciclo económico está para arriba, la construcción se acelera más, crece más rápido que el ciclo económico. Y cuando el ciclo económico está para abajo, la construcción cae más rápido. Cae en picada. Claro. Ah, cae mirá más eso. rápido y crece más rápido. Entonces, que caiga en picada la construcción en este sentido
genera un desempleo inmediatamente, una bola de desempleo muy importante, y la obra pública es el principal motor de la construcción. Amén de eso, o sea, eso por un lado. Por el otro lado, la obra pública resuelve problemas concretos. Sí, claro. Cloacas, rutas, calles, edificios, un montón de cosas, ¿no? Ahora, pero también yo creo que como estaba esta vinculación directa con los contratados del Estado y los ñoquis que hay dando vueltas, o todas estas cuestiones que estuvimos escuchando que interpelaron tan fuertemente a la sociedad en cuanto a discurso de campaña, entra un poco la vinculación directa con la obra pública, con corrupción. Sí. Obra pública, corrupción. Bueno, lo dijo Caputo. Lo mencionó directamente. Un apellido que se enriqueció fuertemente durante el gobierno de Mauricio Macri, porque básicamente obra que licitaba Mauricio Macri, obra que se la llevaba la familia Caputo. Bueno, ahí también está la Es que vos lo mirabas hipotenusa. ayer y te dan ganas de morirte, porque cuando decía la herencia que nos dejaron, Sí, la deuda es- con el FMI, es la deuda que fue a firmar él. Sí, es muy difícil escucharlo con esa... capaz que por eso tuvo que grabar muchas veces. Porque era como, tengo que decir esto. Pero bueno, sí, y efectivamente, en general, la mayor parte de los empresarios que conocemos sus nombres y apellidos, Sí. incluso el expresidente, han sido familias muy beneficiadas con las relaciones con el Estado a partir de la obra pública, concesiones, etcétera. Sí. ¿No? Esto lo hablamos la vez pasada también. Creo que es algo que Sí. es casi sabido por la mayoría de la población. Por eso siempre me acuerdo cuando Néstor Kirchner le dice a Mirta Legrand, no me acuerdo si era en el programa de Mirta Legrand Sí. o en una conferencia de prensa, Mauricio Macri. Claro, Claro, la no nos familia olvidemos. Macri fue Dios. históricamente eso. Claro. Claro. Entonces, suena un poco extraño cuando te dicen la corrupción de la obra pública. Después, cuando, bueno, obviamente todas las obras que están supuestamente en las causas, tanto contra Cristina Fernández y otros actores del kirchnerismo, no hay un papel que justifique ni los sobreprecios, ni ninguna de estas cuestiones. Obviamente, creo que ese es uno de los ejes centrales de su política, ¿no? El ajuste general no es a la política, a la casta y toda esta cosa que están en los primeros puntos, que es más para la tribuna. Aparte que es sino simbólica, esto. porque Esto, 15.000 puestos, claro. ¿entendés? Sí. De laburo, de gente que se va a quedar sin laburo, Sí. eso es tocar a la casta. Sí, sí. No, y todo esto está... yo creo que estamos hablando de un crecimiento del desempleo de 2 o 3 puntos en un par de Claro. meses. Claro. Realmente, es bastante... Y yo digo Problemático. algo ahí que no comprendo, porque viste que dijo, en realidad, bueno, basta obra pública, ahora se van a hacer cargo los privados. Igual la obra pública, digamos, el Estado suele ser, no sé cómo se dice, si es como un sistema mixto, pero digo, no es que todo el dinero lo pone el Estado, comúnmente se terciariza también con un Sí, privado. sí. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con una obra que recibe financiamiento externo, pero que una parte la pone el Estado? ¿Va a paralizar o...? Y eso es lo que no... o sea, la letra chica de eso no la sabemos. Lo que hay son obras que están en ejecución, supuestamente deberían ser financiadas, por lo que él le anunció ayer. Sí. ¿No? Él Las anunció licitadas no, igual. Las licitadas No. y no comenzadas no. Las Esas licitadas y comenzadas sí. Sí, claro. Ahora, claro, las licitadas y comenzadas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy concreto de A ver. la A ver región. nomás. El camino Rivadavia, Sí. que va de La Plata a Ensenada. Lo están haciendo, es una obra tripartita. La de la autopista es. La de la Dicen que van autopista a y hacer el la camino autopista, entero, sí. ¿no? Es como todo el camino entero está en Ensenada y la parte de la bajada de la autopista. Es una obra gigante. Sí. Eso tiene financiamiento provincial, nacional, municipal y ejecución, o sea, está concesionada una empresa, ¿no? Claro, las partidas presupuestarias para eso, con una inflación de no sabemos Sí, cuánto, Se fue a andar a saber a cuánto. No, ya ni un está, no cemento, existen ¿no? más. Claro. Entonces, obviamente, el mes que viene la empresa te va a decir, no me alcanza para terminar la obra. Claro. Bueno, esa partida seguramente no la ejecuten. Digan, no, Claro, si la bueno, volvés a mandar, cagás. Si la mandás con el presupuesto anterior. Aparte, tiene una ningún obra que sentido. Esto te pasa si activaría arreglás y- tu casa, no es que. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, si el ladrillo te cuesta todos los días. Ridículo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí yo creo que el parate es más grande que el que está diciendo. Sí. Y después eso tiene implicancias muy, muy fuertes en términos de empleo, en términos de ingreso y en términos de hacer es un ajuste muy, muy rápido. ¿No? En muy poco tiempo genera muchos problemas de empleo y de ingresos. Creo que es lo central de su programa. Acá vamos con la siguiente y nos metemos en un tema también muy interesante. Reducción de subsidios a la energía y el transporte. Mamma mía, mamma mía.
Se empieza. Si tengo humo en el bolsillo, porque mi sube está prendida a fuego. La campaña del miedo, ¿te acordás que decían que cuando Sergio Massa, porque acá hay que decir todo, cuando Sergio Massa decía, el boleto se va a ir a esto, cuando aparecieron los carteles en Trenes Argentinos, en Retiro y en Constitución, se va a ir a esto, todos decían campaña del miedo. Sí. Ahora, ¿esto afecta también a Nación o afecta? Porque una de las primeras cosas que dijo Caputo fue es tremenda la diferencia que hay entre lo que se paga de boleto de transporte público en Cava a lo que pagan otras provincias. Como que es injusto para las provincias. ¿Qué sucede eso? ¿En dónde se va a ver impactado? No, claramente la situación de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano bonaerense, es donde más subsidios a transporte, sobre todo a transporte hay. Sí. Energía y transporte, pero sobre todo transporte. Hay una justificación para eso, que es que viven 11 millones de personas en la provincia. Entonces, hay una justificación y que se trasladan mucho más a trabajar, por ejemplo, de conurbano a capital. Claro. Y que son 50 minutos de bondi y que no hay forma de resolverlo sino tomando un bondi, un tren y otro tren a veces, ¿no? Entonces, creo que la lógica de este discurso es obviamente tratar de buscar algún aliado, la del interior que nos votó a nosotros. Claro. Digámosle que el conurbano se está llevando la guita, ¿no? Una cosa así. Pero además a mí me llama mucho la atención el planteo en términos de los precios atrasados, ¿no? El precio no es ni atrasado ni nada. La intervención estatal es una forma más de determinación del precio. Si vos sos un empresario y yo te digo, bueno, mirá, si yo te doy tanta guita desde el Estado, ¿preferís que te la dé y no aumentar el precio? Me decís que sí. Es un mecanismo de mercado, ¿no? Ni siquiera es un mecanismo de precio máximo, ¿no? Como lo que está en... Que bueno, yo no estoy en desacuerdo tampoco, pero pongámosle que una situación de precio máximo, no podés aumentar más que esto. Pero no ese es el planteo. El planteo es te estoy dando recursos del Estado para que vos como empresario ganes más o menos lo que crees que tenés que ganar, resolviéndole a la gente de a pie que tiene que pagar el boleto que pague menos. No entiendo filosóficamente de su planteo cuál es el problema de eso. Claro, ellos creen que los mercados se ajustan, ¿no? Oferta y demanda ajustan los precios, como dijo Mondino el otro día con una brutalidad insólita. Horrible. Sí, si el producto está caro, no lo compres. Claro. No lo compres, sí, pero es comida, le dice el de la Nación Más, ¿no? Sí. Entonces, un poco esa mirada sobre los mercados es como de un manual de microeconomía básico, como mirar... a veces me causa un poco de gracia realmente, pero es como una introducción a la economía, ¿no? Bueno, introducción a la economía dicen que oferta y demanda determina el precio y ellos creen que todos los mercados son iguales. Entonces da lo mismo el transporte, que es regulado en el mundo, porque en el mundo es regulado. El servicio de trenes, por ejemplo, es público en la mayoría de los países del mundo porque siempre es deficitario. Los países desarrollados, ¿no? Que miramos nos encanta mirarlos y vernos en su espejo y ver lo mal que estamos. Bueno, esos países tienen los trenes de transporte de pasajeros públicos porque efectivamente son deficitarios, pero porque es un servicio público, una especie de derecho al traslado de las personas. Y aparte al privado no le va a interesar que vos viajes más barato, en mejor condiciones. Obviamente este es un eje central del aumento de precios que vamos a tener en los próximos días y también del impacto distributivo. Es que te acordás que a la semana que habían ganado, que creo que había sido Venegas Lynch, alguien había salido a decir como, bueno, y ahora el transporte, los micros competirán. Hay muchas líneas que se dirigen todas hacia el mismo lugar, decía. Así que bueno, cada micro pondrá el valor del boleto, competirán y pondrán cada uno una música. Pero además como si esa gente... Si querés escuchar cumbia, ¿entendés? Sin ir en el como 500. Si esa gente se tomara el bondi encima. No, por eso dice eso, mirá el desconocimiento que tienen. Claro, nunca en su vida se tomaron el micro. Y realmente hay gente que precisa... Me quedé pensando en esto, Emi, de el que vive en el conurbano y tiene que ir a capital. O sea, la cantidad de millones de personas que tienen que hacer viaje de más de una hora arriba del bondi, que no les queda otra, porque si no, no van a laburar. Lo que va a impactar eso en su vida cotidiana con el precio es tremendo, lo van a aniquilar. Sí, yo creo que este es también uno de los puntos. Vieron que incluso y con energía pasa lo mismo, ¿no? Cuando asume Mauricio Macri, había una discusión de, bueno, ¿cuánto puede ser el aumento? ¿Cuán sensible puede ser el aumento en los costos de la energía, del gas y la electricidad en el salario, en el ingreso de una familia? Bueno, como era realmente bajo, ¿no? Yo, no sé, pagaba en el 2015, me acuerdo, 400 pesos de gas con él, ¿no? Entonces, bueno, en el porcentaje de mis gastos
era, no sé, 40% el alquiler, 35% comida, después transporte, estos gastos, otras cosas. Aproximado, ¿no? Claro, vos decís, bueno, si aumenta 200%, sigue siendo bajo el porcentaje que representa mi sueldo, pero aumentó 1500%. Bueno, esto pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es, además con muy poco margen, porque el proceso inflacionario está muy fuerte, cuánto es el monto que vos podés resistir sin que te impacte en el ingreso total de la familia? Vos decís, bueno, aumenta 50 pesos el transporte, bueno, qué sé yo, más o menos. Pero si aumenta de 350 a 800, no sé, el pasaje a Capital, y... Sí, es mucho más rotundo el cambio, tener que amoldarse a esa... Eso todos los días. Claro, ¿no? claro. Entonces empieza a hacer eso. En esta ambigüedad, viste que ellos juegan mucho con la ambigüedad en la información, entonces te tienen hablando una semana y después te tiran lo que de verdad es. Ellos repetían mucho, yo me quedé con esa palabra y no puedo seguir, esa reducción, como que nunca te terminan de decir cuánto. O sea, en la Asunción Milei calculaba un 200 más o menos, que podrían llegar a subir los servicios, etcétera, pero digo, reducción, ¿no? Como que también siento que no tenemos ningún número, o sea, es lo que uno especula con la quita del subsidio o lo que por ahí nos decía Sergio Tomás haciendo sus cálculos de cuál sería el número. Pero bueno, también la desesperación de esto, de no tener como una información certera, porque ayer la verdad que fueron 10 minutos de biribiri, de la pesada herencia, y después esto, mínimo. O sea, las transferencias indiscrecionales se dan en el mínimo. ¿Qué es mínimo? Sí. Sí, no hubo ninguna precisión. No hubo ninguna precisión. Ni datos concretos de cuánto es el monto de la reducción de subsidios. Yo digo, por eso, lo general del programa me parece que es un programa de ajuste recesivo. Con esta idea de ancla fiscal. Vieron que retomaba esta idea. El ancla es fiscal. Que el ancla sea fiscal, o sea, la idea de ancla tiene que ver con los programas de estabilización que hemos sufrido en América Latina desde los 70 para acá, que es la idea de que alguna de las variables de la macroeconomía tiene que ser como el freno de mano de la inflación. Puede ser el ancla fiscal, puede ser el ancla cambiaria o el ancla monetaria. Lo del ancla fiscal en este sentido es bastante extraño porque todas las medidas que tomó ayer son inflacionarias. Claro. Todas las medidas que anunció, ¿no? Que tomó, porque todavía no está tomada ninguna, pero son todas medidas inflacionarias, ¿no? Quitar subsidios para que los precios de las cosas que están con subsidios aumenten, energía, transporte, etcétera, es inflacionario. Decir que vas a liberalizar los precios de la mayoría de las cosas que estaban reguladas a través de la Secretaría de Comercio, todos más o menos sabemos que va a haber algún nivel de inflación asociado, que ya lo hubo, ¿no? En las últimas semanas, pero que quizás sea más. Devaluar el tipo de cambio, que es otra de las medidas que anunciaron ayer, a 800 pesos, también es una medida inflacionaria. No hay una idea que todas cosas en inglés que dicen los economistas de pass-through, cuánto se traslada de la devaluación a los precios. Bueno, cuando sos productor de alimentos, no es un 100%, pero mucho. Sí, claro. Y más en un proceso inflacionario ya de 5 o 6 años, ¿no? Intensificado, digamos, pero... además, Caputo ayer hablaba del génesis de los problemas, tipo el origen de todos los problemas de la Argentina es el déficit fiscal y que todo lo demás tienen que ser tomados no como origen del problema, sino como consecuencia. ¿Qué pensás de eso, Emi? No, yo creo que es... creo que lamentablemente lograron instalar eso como una verdad, ¿no? Incluso en sectores populares, digamos, no solo en adherentes neoliberales a esta mirada, lograron instalar que efectivamente el problema de Argentina es el gasto público, es el exceso de gasto, en cualquier país, ¿no? Porque ellos hablan como el problema de los planes de estabilización, bien en línea con el FMI, es no ajustar el gasto público lo suficiente, no reducir los gastos, y tienen la idea de que la inflación se genera por la emisión monetaria para financiar el gasto público. Entonces vos reduciendo el gasto público, no emitís dinero y no va a haber inflación. La verdad que hay como 80 años, 100 años de historia, si quieren, de Argentina y mundial que plantea que eso es incorrecto. No es una mirada solamente mía, sino una cuestión empírica de cómo efectivamente fueron exitosos o no los planes de estabilización. Es cierto, vos podés hacer una estabilización exitosa, ortodoxa o ultra ortodoxa, pero el costo social, político de eso... es el desempleo, la pobreza y la distribución desigual de ingresos. Que igual es lo que fue la década del 90. Claro.
La salida de la convertibilidad como salida a la hiperinflación fue exitosa en estabilizar la inflación y fue pésima en todo lo demás. Lo social. Entonces, llegamos a un desempleo del 25%. Menem duplicó el desempleo en un año y medio. De 4 o 5% a 9%. O 8 o 9%. Incluso en crecimiento. O sea, del 91 al 95, que la economía argentina creció, y del 95 al 98, que después de la crisis del tequila vuelve a crecer, en esos años aumentaba el PBI, aumentaba el desempleo. Claro, ¿cómo puede ser? ¿Por Claro. qué? Porque básicamente es una economía financiarizada. Entonces, no importa la producción, por eso hay nuevas reglamentaciones también, regulaciones sobre la importación. Eso es un show bárbaro. Yo lo miraba ayer y decía, esto no puede ser. Sí. Yo creo que su idea, su noción de ajuste es esa. Ok. Y hasta un punto me genera cierta... O sea, así poniéndome medio paranoico, me genera cierta idea de que efectivamente... No sé si una hiper, pero quieren que los precios aumenten más. Sí, se igual desboquen sí un par de quieren. meses. Porque ahí se produce el ajuste. Bueno, lo dijeron en realidad, lo dijo igual Caputo. lo dijo al principio, Que los primeros meses bueno. seguramente iba a haber más inflación, lo No, dijo ni siquiera expresamente. eso, dijo, los primeros meses van a ser peores que antes. Eso, O ahí sea, está. yo Esa es la frase. como es loquísimo que se haya podido Sí, lograr sí. de que alguien que te está contando cuál va a ser el plan económico de su gobierno, que lo elegiste hace menos de un mes, te diga en cadena nacional que vas a estar peor. Sí, y que sí, la sí. gente lo tome como un acto de sinceridad y de valor y de... Yo Es no, que no. eso es lo que creo que, bueno, esto que decía, lograron instalar eso. Sí, sí. Y después hay para mí dos cosas que no están, que están claras, que son realmente generan inflación en Argentina. Creo que son las causas de la inflación. Una es el sector externo, el tipo de cambio, la política cambiaria, la fijación de precios al blue o especulando con la devaluación, que es lo que pasó la última semana. Sí. Especulando con que va a haber una devaluación, le dieron un saque de 20, 25%, 30% a la yerba, a la carne. Bueno, todo eso es una de los canales de fijación de precios histórico en Argentina. No es nuevo, Sí. no es una novedad para nada. Y el otro es la puja distributiva. Entonces, si vos destruís la puja distributiva, la capacidad de los asalariados, sobre todo de los asalariados formales, organizados en sindicatos, de reclamar aumento de salario cuando aumentan los precios, vos destruís eso, como pasó en la década del 90, y sí, destruís el proceso inflacionario. Porque los empresarios siguen ganando lo mismo sin ningún ajuste salarial, los costos no le aumentan. Sí, claro. Entonces la resolución en realidad es una resolución, de generación profunda de desigualdad y recesión. Y ahora... Puede ser exitosa en algún momento. sí. Sí, para pero esos es lo que objetivos, decís vos, ¿no? el, Puede ser un- Pero el de- costo. o sea, Pero todo a lo ese otro, costo. Claro. Bueno, vamos con el siguiente. Sí. Congelamiento de los potenciar trabajo en valores del 2023, o sea, sin actualización No, a lo que sucede el año que 2 viene. mangos con 50. No, es eso es algo que... Decirte que te voy a dejar el mismo que van a aumentar los precios 100% Pero que esto va a valer igual. en 3 meses. ¿Y va a valer lo mismo tu ingreso? Bueno, no hubo anuncios sobre jubilaciones tampoco, ¿no? No, y se lo supone que que va a haber una sí. negociación, obviamente hay una ley de movilidad jubilatoria. Claro. Que Sí, va a no. haber alguna negociación para modificarla, no sé con qué sentido ni nada, porque no hay nada. Por decreto dicen, ¿no? Como que se va a dar el aumento medio por... La intención que tienen es Están dar el aumento cada 3 meses buenísimos los rumores. por decreto. ¿No? Hoy los programas sociales, al igual que las jubilaciones, se ajustan cada 3 meses por esa ley de movilidad jubilatoria que está endosado también el tema de los programas sociales como el potenciar trabajo. Claro. Sí. Fijarlos a 2023 es bueno. Si los precios aumentan 500% o 1000% o, o sea, 15.000%. ayer ya fue un 100, esto por queda igual. ejemplo. Un 100 ya eso se devaluó. Sí. Vamos con el siguiente. Dólar oficial, este es otro tema. A 800, aumento del impuesto país a las importaciones y las retenciones de exportaciones no agropecuarias. ¿Qué pasa con esto, Emi? Yo ahí tengo una duda, ¿no? Que es, creo que buena parte de los aumentos de precios ya se estuvieron dando. O sea, el problema del tipo de cambio en sí existía en el gobierno anterior. Desde el 2015 en adelante es un problema instalado Sí. muy fuertemente. En el 2015, cuando termina su mandato Cristina Fernández, hay una cosa que era muy positiva, que era que los precios, aun cuando existía el dólar blue, ¿no? El dólar Sí. no oficial, en negro, como quieran llamarle, ilegal, los precios estaban fijados al oficial.
por lo general, ¿no? Obviamente había algunas cosas que no. Bueno, tecnología, qué sé yo. Sí. Pero la mayoría de los precios estaban fijados al oficial. Durante el gobierno de Mauricio Macri en adelante Ahí se empiezan a desbocarse los fijadores de precios, que no son todas las empresas, no es el mercado ni nada de eso, sino que son un par de empresas de cada rama las que fijan los precios. Sí, claro, las más importantes. No es que la competencia, no sé qué, hay 3 Claro, empresas por rama, claro. fijan los precios, el resto Se amolda. acata o no, digamos, claro. y se funde, ¿no? Esa es la competencia capitalista en sí. Entonces, esa fijación de precios estuvo fijada al blue en un montón de rubros, incluso en el rubro alimenticio, o a la evolución del blue. Por ahí no, el nivel de precios no expresa el tipo de cambio no oficial, pero sí cuando aumentaba, daba un salto del blue, bueno, le daban un retoque al precio, ¿no? Los mayoristas, los productores, los grandes productores, etc. Entonces no sé hasta qué punto esta devaluación se va a trasladar a precios, que es una de las principales, o sea, lo primero que tenemos que mirar, cuánto de la devaluación se va a trasladar a precios. Para la gente de a pie es lo más importante, ¿no? Pero digamos, acortar esta brecha entre el oficial y el blue, ¿qué es lo que están buscando ellos con hacer este cambio? No, yo creo que están pensando en la idea de que para los sectores exportadores, que es algo que también había planteado Massa, ¿no? Sí. Para los sectores exportadores está retrasado el tipo de cambio real. El tipo de cambio real que sería este tipo de cambio descontando los precios, ¿no? Sí. Lo mismo que nuestro salario real es el salario descontando la inflación. Claro, con una inflación de casi 180%, el tipo de cambio fijo, oficial, Queda. se va diluyendo, Claro, ¿no? claro. Como que va perdiendo. Entonces, exportar a ese precio no es muy conveniente para los sectores exportadores, que son muchos en Argentina, sobre todo de manufacturas de origen agropecuario, ¿no? Alimentos, ¿no? Aceites, Sí. todas esas cosas que Argentina exporta y mucho. Entonces, me parece que el tipo de cambio oficial va, por un lado, por ahí, tratar de mejorarle las condiciones de competitividad Sí. a los sectores exportadores. Por el otro lado, arrimar los tipos de cambio oficial y no oficial para tratar de generar una unificación cambiaria, que es algo que trató de hacer Macri y no pudo hacer, ¿no? La verdad que no sé cómo se resuelve eso, porque no hay muchos países donde haya pasado que tuvieras estos desfasajes de tipo de cambio. Sí. ¿No? Pasó en un momento en Venezuela, un desfasaje de tipo de cambio muy extraño, porque es un mercado muy chico en términos de cantidad de transacciones, pero que determina mucho de los precios nacionales. Claro. Entonces, A ver, en esta medida también ellos se jactaron de casi toda la campaña de quitar impuestos, ¿no? De todo lo que es la quita de impuestos, porque el impuesto te ahoga, el impuesto es malo, feo. Ahora, acá se volvería a poner un impuesto en la importación. Él dice, bueno, en una primera instancia, después le diera una reducción, sin ningún tipo de porcentaje, una reducción. Ayer también estaban todos especulando, viste, bueno, el dólar se va a esto, el dólar este, y estaban ahí todos los gamers sufriendo. Porque bueno, ahora se va a ver el camino, había muchos tweets reflotando como, ahora me voy a poder comprar el jueguito Los jueguitos en Steam. a 2 pesos con 50 y resulta que los jueguitos se fueron a 200 lucas mínimo. ¿Cómo va a impactar esto en la ilusión como más de la gente? Digo, ¿no? Se vendió la quita de impuestos. De golpe, Sí. primer anuncio es impuestos. no, está claro que yo creo que es una medida de castigar a un sector que no es su base de apoyo dentro del empresariado, que es el sector vinculado a la producción manufacturera. No Bien. creo, o sea, Milei no fue a las reuniones con la UIA Sí, es verdad. en varias ocasiones, medio que los plantó. Sí. Obviamente sí con algunos actores, ¿no? Como por ejemplo con Techint, que le dio básicamente la posibilidad de Dirigir. dirigir YPF, ¿no? No es menor. Que es un anhelo de Techint de hace mucho tiempo, dado que ellos son los principales productores de tubos sin costura para petróleo del continente, bueno, les viene bien. Pero por fuera de operaciones concretas con algunos empresarios productivos que son parte de la Unión Industrial, pero que tienen su juego aparte por ser muy grandes, al resto me parece que es como un castigo bastante Claro. importante, ¿no? Importadores, les aumento 10% el impuesto a la importación. Importadores incluye importadores de piezas y objetos, no sé, por lo menos hasta ayer yo me imagino eso, piezas, materiales para la producción también. Claro. Materiales quirúrgicos, supongo también. Sin duda, O sea, también. Sí, sí. No está, o sea, eso no está claro todavía, pero pareciera que es importaciones en general. En general.
Y la otra cuestión es unos derechos de exportación para manufacturas, cosa que ningún gobierno en la historia hizo. Porque hay algo que opera muy fuerte en Argentina, que es la diferencia de competitividad entre el agro y la industria. El agro es muy competitivo por condiciones propias del suelo, no tiene nada que ver con la inversión que hacen y por la forma en que se le entregaron las tierras en el siglo XIX a un montón de terratenientes. Entonces, eso no tiene nada que ver con su inversión productiva. Con lo cual, el diferencial de rentabilidad, de ganancia del agro es muy alto. Por eso siempre se ponen retenciones al sector más competitivo, no al menos competitivo. Sí, se trata de subir la industria, la pyme pequeña, que es todo lo que ahora va a estar... Que es la idea que siempre tuvo los proyectos de sustitución de importaciones. Bueno, eso es subirle el impuesto a las exportaciones de las manufacturas, yo nunca lo vi. O sea, es inédito. Nos quedan las últimas dos. Reemplazo de la CIRA por un sistema de importación sin autorización previa. ¿Qué son las CIRA? Bueno, es un sistema que operaba desde la aduana, que básicamente lo que tiene... El fundamento es, en un país con muy pocos dólares, las autorizaciones a importaciones tienen que estar dadas a través de un mecanismo, digamos, habilitado por el Estado, para ver si vos generás a través de esas importaciones, vas a generar dólares o no, si tenés derecho, si vas a exportar algo o no, o sea, cómo vas a obtener los dólares para justificar esa importación. Claro. ¿No? Yo puedo ser importador de cualquier cosa porque me encontré un pilón de dólares enterrado en el fondo de mi casa. Bueno, es raro, ¿no? Como que justificar un poco el para qué de las importaciones. La CIRA es el ente que regula eso. Claro, es un mecanismo, digamos. Claro, la CIRA que... ¿No es un poco polémico? ¿No es como liberar un poco...? Sí, es básicamente, bueno, cualquiera que lo dijo ayer, ¿no? Cualquiera que quiera importar puede importar. ¿Y qué? ¿Puede importar cualquier cosa? ¿Va a haber control? Supuestamente sí. Pero el problema central es que no hay dólares para importar. Entonces, importar qué y para qué. Y los pocos dólares que tenés, ¿por qué los vas a dilapidar en cualquier cosa? ¿No? Ese era el argumento de la existencia, de la regulación sobre la importación. Sí, sí. ¿Se acuerdan de ese debate del Festival de Importaciones? Sí, bueno, el Festival de Importación tiene que ver con eso. Sin regulación, se importa casi cualquier cosa en un contexto de muy pocos dólares. 50% de inflación mensual, pero van a volver a ingresar las remeritas de H&M. Claro, olvídate. Atenta con el ahorro. Unas ganas de... Sí, olvídate. Forever 21. Zara. Aparte full barato, o sea, porque ni siquiera están pidiendo que venga Versace. Primark. No sé. Sí, que se vengan todas, que acá están. Acá estamos esperándolas. Y por último... con 0 pesos. Solamente voy a poder verlos en la vidriera. O sea, las medias, no podemos comprar el pack de medias, ¿viste? Claro. Solamente puedo observarlo de lejos. Y por último, la duplicación de las asignaciones universales por hijo y el aumento del 50% de la tarjeta alimentar. ¡Populismo! Este es el camino correcto. Argentina es un país rico. Si hacemos los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar volver a ser el país que hace 100 años fuimos. Una emoción. Y con eso, claro, porque en este contexto de quilombo absoluto, vamos a dar una ayuda a los que menos tienen. Pero un 50 y ayer ya es un 100, o sea... No, además es... para mí es algo muy, muy grave que está centrado en una estrategia que hace tiempo tienen los proyectos neoliberales, que es, bueno, el núcleo de la acumulación, de la dinámica de la economía va por un lado, obviamente deja un montón de gente afuera, y a esos tratemos de resolvérselos de alguna manera con algún ingreso. Yo creo que esto es parte de lo que ya negociaron con el Fondo Monetario. Vieron que fue él con Milei al Fondo Monetario. Y hay una partida que tiene el Fondo Monetario de préstamos que son para resiliencia, préstamos por resiliencia o algo así le dicen. Como pobrecitos, démosle dinero. Claro. Y son básicamente para programas sociales. Yo creo que hay alguna negociación al respecto, porque en un recorte general de todo y sin ningún impuesto que pueda recaudarse más, o sea, no sé cuánto más creen que van a recaudar con el impuesto a las exportaciones manufactureras. Bueno, no sé cuál es el cálculo de ingresos fiscales que están pensando, pero ese gasto seguramente esté centrado más en algún tipo de endeudamiento o algo por el estilo, tratando de resolver muy parcialmente y muy precariamente la situación de pobreza de los sectores más pobres, ¿no? Más empobrecidos.
Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, y aquí hemos terminado, amigos. Ay, yo tengo una más. Ay, Porque sabés que guardo, chiquitita. Me gusta, Yo sí, acá obvio. Guardo, no sé si vos te acordás. A ver, ¿qué guarda? No, mira vos. Los Kissy Coins. Los Kissy Coins. Tenemos un mal. Lo guardo de ese día, no sé si te acordás. Que tenemos acá el Kissy Coin. ¿Qué onda la provincia de Buenos Aires? ¿Qué onda la provincia de Buenos La Aires? pobreza. ¿Qué onda la pobreza? Buenos También, Aires. también. Entre qué onda la pobreza, qué onda la provincia de Buenos Aires. No, porque viste que ¿Podemos grabar de nuevo? Vamos de nuevo, chicos. Sale a la tarde el programa. Maslatón ayer le hizo una última advertencia. Sí, Axel sí, Kicillof. sí. Maslatón me Le puso me nombre. genera A mí amor-odio también. a Maslatón, la verdad. Sí. A mí también, pero está bueno escuchar Sí. algo diferente. No, yo, la verdad que creo que hay algo que... Realmente hay algo que resolver. Creo que se están ocupando fuertemente de eso, incluso antes de asumir. El gobernador creo que estuvo trabajando fuertemente con su equipo en conseguir otros recursos, ¿no? Claro. Dado este diálogo Ahí estaba el cortado. embajador de China. Exacto. Estuvo con el embajador de China, con el embajador indio, con un representante de la embajada india. Me parece que más que nunca hay que explotar la autonomía La provincial, república de la el federalismo provincia, en sí. sí. Y la posibilidad de alianzas, porque en algún punto también esto excede por mucho la discusión de los partidos políticos que conducen cada provincia hoy, ¿no? Claro. Me parece que hay una reformulación completa del tablero y que ahí el gobernador reelecto de la provincia más grande del país tiene posibilidades, porque además tuvo una muy buena gestión previa, de trabajar algunos vínculos que le permitan otra fortaleza en la negociación con la nación, pero también buscar un poco la multipolaridad, ¿no? Está también. muy bien. En la República Bonaerense. Yo no entiendo cómo ¿Esto sería lo de. cómo No ves? entiendo cómo ¿Pero sería lo ves eso. posible como que podría haber una moneda bonaerense o es una locura? Le puso nombre ayer Maslatón, la bonaerenses. Bonaerenses. Quiero decir que nosotros lo habíamos puesto. No, es mejor Kissy Coins a nivel. Sí. Pero Kissy Coins me da Comunicacionalmente. digital. Y Da Maslatón digital. recomendó papel. No digital. Ah, papel. Sí, cosa del día de mañana. Decimos, los Bona. Esto no existió. No sé, les prometo Los para colas. la próxima estudiar algo de ese tema. Porque está bien. no se me ocurre una moneda provincial, la verdad. Es algo Bueno, que no. puede ser una Puede ser imagen. nuestro proyecto que Puede lo vamos ser- a presentar al puede ser un gobernador. proyecto. Vas al kiosco y decís, sí, Señor gobernador, le vengo a presentar esto. Te pago 7 Kissy te Coins pago por 7 ese con 7 alfajor. Kissy Coins y el loco del kiosco, flaco, salí de acá. Tomátela antes de que llame la cana. Calzar un arma. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Por de verdad. favor. Un placer escucharte y más con este punto a punto que la verdad estuvo buenísimo. Nos hemos llevado un montón de información valiosa en un montón de puntos que yo, por ejemplo, no sabía cómo iba a ser. Y bueno, Emi nos tira la posta, así Siempre que gracias. muy claro, muchas gracias. Tuvimos un bloque largo, vamos un poco de música, vamos una tanda, vamos a descansar, a renovar este mate y ya venimos con más la Y a cúpula. canjear los Kissy Coins me voy Y los- yo. sí, me voy Al Banco a Provincia, mi ya cueva mismo. más cercana A la a cueva. buscar los Kissy Coins. Ya venimos. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un